Soy Juan Carlos Bonito Gadella y voy a defender el trabajo final de máster titulado Influencia de la microbiota intestinal en la enfermedad de Parkinson, eje microbiota-cerebro, trabajo de revisión, dirigido por Andrea Arroyo Fernández. La microbiota está formada aproximadamente por 500 o 1000 especies que se agrupan dentro del intestino en familias o también llamados filum. Existen 4 familias principales que son la Firmicutes. En segundo lugar tenemos una segunda familia que es los Bacteroidetes. En tercer lugar está la Actinobacteria y en cuarto las Proctobacterias. Nos marcamos 4 objetivos específicos y un objetivo general. El primero es el objetivo general: mostrar las características de la microbiota intestinal y sus interacciones con el sistema nervioso central, eje microbiota-cerebro, en la enfermedad de Parkinson. Primero de los objetivos específicos son mostrar los componentes bacterianos que aumentan o disminuyen en su proporción en la microbiota de los afectados con la enfermedad de Parkinson. Segundo es determinar las bacterias que están implicadas en los cambios estructurales o síntomas que están presentes en la enfermedad de Parkinson. En tercer lugar, revisar la bibliografía que muestre la relación existente entre el eje microbiota-cerebro y la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. Y por último, el cuarto objetivo específico: indicar qué recomendaciones de nutrición se muestran en la bibliografía de nuestra búsqueda para ayudar a los pacientes a abordar la enfermedad de Parkinson. Hemos realizado una revisión bibliográfica utilizando las diferentes plataformas o buscadores que aparecen en la diapositiva, como son PubMed, Lilacs, IBEX, Cochrane, EBSCO, Scielo o ScienceDirect. Después de aplicar los criterios de inclusión y de exclusión y descartar los duplicados, hemos obtenido una muestra de artículos que es de un número de 35, de los cuales 14 son experimentales y 21 son revisiones bibliográficas. Estas revisiones bibliográficas todas tenían un diseño exactamente igual, que era de casos y control, menos uno de los artículos que no hemos descartado por tener cierta importancia. Dentro de estos artículos de revisión hemos aplicado la escala de Newcastle-Ottawa para ver su calidad. Esta escala, también conocida como NOS, vemos que tiene que tener 7 puntos, más de 7 puntos para tener alta calidad, y como vemos en esta tabla, vemos que todos, menos el que no era caso y control, obtienen una alta calidad en su metodología. También hemos obtenido, dentro de nuestros resultados, al revisar los estudios experimentales, que hay una serie de bacterias o de familias bacterianas que están aumentadas en la enfermedad de Parkinson, como vemos en la pantalla, y hay otras que están disminuidas en los análisis que se realiza principalmente a través de las heces de los pacientes con enfermedad de Parkinson. En muchas investigaciones se ha visto que existe una disbiosis intestinal, es decir, un desequilibrio de este intestino. Y vemos, por ejemplo, dentro de las bacterias que están aumentadas, vemos esta primera, que es la Lactobacillus, que va a estar aumentada y va a afectar a la secreción de alfa-sinucleína y la formación de cuerpos de Levy, que son 2 de las estructuras que se observan en la enfermedad de Parkinson, que entonces es un factor bastante importante. En segundo lugar tenemos la Lactobacilliaceae, vemos que también hay un aumento de esta bacteria, que está encargada de los procesos inflamatorios y también está encargada de la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son el butirato, el propinato y el acetato, que a su vez estos ácidos grasos están proporcionando estabilidad a la barrera intestinal y también son una fuente de energía para las células intestinales. Además, esta misma bacteria tiene 2 responsabilidades muy importantes que se están vinculando con esta bacteria, que es la neuroinflamación y una activación del sistema inmune. Ambos factores importantísimas en la enfermedad de Parkinson. Dentro de las bacterias que aumentan, como es la Prevotella, vemos que genera una menor producción de propinato,
que a su vez sabemos que está relacionado con que favorece, ¿no?, las condiciones proinflamatorias, además también de generar una menor síntesis de mucina, que este componente favorece la permeabilidad intestinal, que vemos que es otro de los síntomas claves en la enfermedad de Parkinson, que hay una alteración de esa permeabilidad y entran sustancias que no deberían entrar al intestino. Existe un desequilibrio entre estas dos bacterias que vemos en esta diapositiva, y este desequilibrio genera que haya una alteración de la regulación de la dopamina, concretamente en la sustancia negra y en el núcleo estriado, que son dos de las estructuras neuroanatómicas que se ven afectadas en el Parkinson y en esas funciones que son el inicio, la terminación de los movimientos, la producción y síntesis de dopamina, etc. Esta tercera bacteria que aumenta, que es la Enterobacteriaceae, vemos que está relacionado con la inestabilidad postural, dificultades en la marcha y el temblor, tan característico en los pacientes con Parkinson. En la discusión observamos un esquema muy claro que realiza Nair y colaboradores en el 2018, donde explica el proceso casi fisiopatológico de la enfermedad de Parkinson vinculado con la microbiota. Vemos que existe, primero, un agente externo que inicia la respuesta inmune en el intestino, a través de, por ejemplo, un pesticida o un contaminante, que lo que va a generar es un aumento del impacto inmune en la microbiota, con un aumento de la permeabilidad intestinal y la agregación de la alfa-sinucleína, que a su vez va a generar una inflamación intestinal crónica y aumento de la permeabilidad, y se promueve la inflamación sistémica. Y por otro lado, se puede generar una sinucleinopatía transmitida desde el intestino al cerebro a través del nervio vago, como veremos ahora, que es una de las rutas de llegada. Y esto va a generar una inflamación intestinal sistémica, una alfa-sinucleína en el cerebro, aparecerá esta proteína, y ambos promueven la neuroinflamación. Estas unidades de neuroinflamación en el cerebro generan una neurodegeneración, que es característica en la enfermedad de Parkinson. Es verdad que existen dos vías o dos rutas, una llamada la ruta vagal, que proviene desde la microbiota y atravesando el epitelio y va a llegar a través del nervio vago, que va a ser su carretera o su lugar por el que va a transcurrir, por el que va a llegar, va a atravesar el epitelio, o también podremos ver que a través del mecanismo del triptófano podrá llegar también a ese nervio vago. Y por último, desde los neurotransmisores, que también van a ser un lugar de procedencia en la microbiota y que van a llegar al sistema nervioso central a través del nervio vago. En segundo lugar, tenemos una ruta llamada no vagal, porque va a ser una ruta que procederá desde las células inmunes a través de las citoquinas, como una respuesta de esas citoquinas ante un agresor, ¿no? También a través de los neurotransmisores también irá por esta ruta no vagal, además de observar que desde los ácidos grasos de cadena corta, que acabamos de citar hace un momento, también a utilizar esta ruta no vagal. Llegarán al sistema nervioso central, y lo que van a generar es neuroinflamación y degeneración de neuronas dopaminérgicas. Es decir, tendríamos estas dos vías. Otro de los objetivos que nos marcábamos era observar qué síntomas se producen, aunque no sepamos qué bacteria está vinculada con ellos. Vemos que síntomas claros son el estreñimiento, que es uno de los síntomas clave, que incluso aparecen 10 o 15 años antes de la aparición de los primeros síntomas motores. También tenemos hinchazón, tenemos náuseas, todos ellos son síntomas relacionados con el sistema gastrointestinal, vómitos, babeo, disfagia, que es esa dificultad para tragar. También vemos que en los pacientes con Parkinson aparece un retraso del vaciamiento gástrico y también una alteración de la permeabilidad intestinal, que ya hemos citado anteriormente. Existe una proliferación bacteriana intestinal crónica, que vemos que hay un aumento que va a generar unos síntomas o unas consecuencias clave en la enfermedad de Parkinson.
esa proliferación, como decimos, intestinal excesiva genera deficiencias motoras. Y entonces uno de los planteamientos que se plantean muchos autores en estas referencias bibliográficas que vemos abajo a la derecha, vemos que ¿y si erradicáramos esa proliferación? ¿Mejoraríamos esa deficiencia motora? Esa es una de las vías que está en desarrollo en este ámbito de la relación entre la microbiota y el cerebro en la enfermedad de Parkinson. Hemos observado en estas referencias bibliográficas en nuestra discusión que hay un consenso para valorar que las familias que aumentan en la enfermedad de Parkinson de bacterias es la actinobacteria y la proteobacteria, y las que disminuyen son los firmicutes y los bacteroidetes. Es un dato interesante. Hay pocos autores, pero que vinculan ciertos alimentos con la aparición del Parkinson o el mantenimiento o el daño en la enfermedad de Parkinson. Vemos que hay un autor que nos indica que el consumo de la leche puede ser perjudicial en el Parkinson, pero no sus derivados, por ejemplo, la leche fermentada, los quesos, etc. También vemos que el exceso de consumo de hidratos de carbono no favorece al enfermo con Parkinson. Además, tampoco, no el consumo de agua, sino el consumo de agua de pozo, porque puede contener ciertos pesticidas, que ese es el problema, puede estar en uno de los orígenes del Parkinson, que es, como sabemos, el Parkinson aún no se conoce cuál es su origen. En cuanto a los artículos donde se nos muestra posible suplementación que pudiera ayudar a los pacientes con Parkinson para que, por ejemplo, tuvieran mejor resultado la aplicación de su tratamiento farmacológico, vemos que se insiste en el mantenimiento de esa microbiota intacta a través de los probióticos, también de los prebióticos y de consumo o suplementación a través de la coenzima Q10, del ácido graso omega 3, concretamente el DHA, y el consumo de sustancias como la colina o el selenio, que nos puede ayudar a esto que acabo de decir. También el aumento del consumo de ciertas vitaminas, como son la vitamina B, la vitamina C, la vitamina D y la vitamina E, que también nos va a ayudar a mantener la microbiota gracias a que son antioxidantes, etc. Todas las nuevas líneas de investigación que se plantean es ver las bondades que tiene en la dieta mediterránea, que debe ser rica pues, en verduras, en frutas, en aceite de oliva virgen extra, tan rico en nuestra tierra. Por eso el consumo de frutas nos va a ayudar y a intentar quitar el número de grasas en nuestra dieta para buscar ese equilibrio en nuestra dieta y también en la dieta del enfermo de Parkinson, que lo que busca es no solamente intentar disminuir los síntomas de su patología, sino que los efectos del tratamiento farmacológico sean los que tienen que ser, que muchas veces, por el estado de la microbiota, se ven alterados. Me pongo a su disposición para las preguntas que consideren oportuna a través del aula virtual.